En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es lunes 6 de enero de 2020. Estamos en la emisión 18.748 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando esta canción solo quería decir una cosa: helados. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El 1 de mayo de 2020, el Noticiero Económico Antioqueño llegará a los 45 años de existencia. Mientras llega el momento de la celebración, seguimos en la tarea de hablar con el empresariado y la dirigencia en este comienzo de año. Esta es la serie de entrevistas de Año Nuevo y la hacemos en nombre de Grup CEP y Musa. Colombia es un país de gente comprometida, donde las madres demuestran su amor con los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar, donde los trabajadores ponen su empeño dando lo mejor de sí mismos para construir un mejor futuro, y donde los sueños se realizan gracias a un emprendedor que nace para cumplirlos. Por eso Imusa y Samurai, con su larga trayectoria en el país, respaldan cada paso que damos los colombianos, generando más de 1.500 empleos directos, apoyando el emprendimiento nacional y cumpliendo las exigencias de los consumidores. Grup CEP Colombia, apoyando a los colombianos. Los periodistas Douglas Balbín Vázquez y Jesús Antonio Vargas Marín dialogan con la invitada de hoy. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño, bienvenidos. Esta es la serie de Año Nuevo, en la que hablamos diariamente con dirigentes, con empresarios, con la gente que le aporta a la economía y que en estos días invitamos para que analicen lo que pasó con la economía, lo que viene con la economía de la región y del país. La invitada esta mañana es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina María Vélez. A ella muy buenos días, gracias por recibirnos y un feliz año para este 2020 que está comenzando. Presidenta, ¿cuál es la percepción con que termina usted respecto a lo que fue el desempeño económico de Colombia, pero también en particular del desempeño económico de Antioquia? A ver, efectivamente la economía del año 19 tuvo un comportamiento que uno tendría que decir que fue positivo en medio de tanta turbulencia política, en medio de tanta incertidumbre en América Latina. Como todos han oído, el comportamiento de la economía colombiana fue de los mejores de América Latina. Y cuando nos referimos a Antioquia, pues Antioquia es un gran jalonador de esa economía, que hay que resaltar. Un muy buen comportamiento del comercio. Las ventas minoristas crecieron al 5.3% y tuvieron un crecimiento de ventas mayores respecto al año anterior del 2.5%. Sin embargo, en el tema de la industria y en el tema de las construcciones, el resultado no fue tan positivo. Las construcciones disminuyeron en un 38% y la industria tuvo un crecimiento en ventas muy por debajo a lo que es el promedio nacional. ¿Qué es lo que ahí tenemos que reflexionar? Es una cosa curiosa porque en el sector industria antioqueño las exportaciones, sin considerar el oro, tienen un peso específico muy importante. Las exportaciones antioqueñas son el 20% de las exportaciones colombinas y sin embargo no lograron tener el crecimiento necesario para jalonar el empleo. A ver, sigamos mirando el desempeño antioqueño. Es bien sabido que desde la Cámara de Comercio siempre se ha insistido en que uno de los retos, de las tareas pendientes es precisamente
profundizar la tarea exportadora, en el sentido de diversificar la oferta y de encontrar nuevos mercados. ¿En qué hemos avanzado y por qué, digamos, o qué es lo que nos está faltando para mejorar esa tarea exportadora? Ese sigue siendo el gran reto. Vamos a hablar, digamos, del sector agrícola. Banano y flores jalonaron mucho la economía exportadora, con un crecimiento importante en los dos sectores. El café, que es una de nuestras grandes fuentes de generación de exportaciones, también tuvo un comportamiento favorable, pero la economía cafetera ha venido perdiendo su velocidad y su crecimiento. De todos es sabido las dificultades que se han tenido en todas las regiones cafeteras para la recolección de la cosecha. Cuando uno mira en el sector de la industria, es muy curioso entender por qué, si ya Colombia se metió tan de frente en el mundo de los tratados de libre comercio, ¿por qué si el año pasado la situación del dólar fue tan favorable? Porque cuando un dólar es alto para los exportadores, por supuesto es mejor exportar, no logramos tener esos crecimientos. Y nosotros hemos encontrado dos razones. La primera, el proceso exportador es un proceso que tiene demasiadas cargas para los exportadores, tienen que hacer un esfuerzo muy grande en todos esos procedimientos. Hemos trabajado mucho desde el Grupo Antioquia Exporta Más con los organismos que impactan la exportación, el ministerio, buscando cómo simplificar esas realidades. Para el caso de Antioquia sigue siendo un valor diferenciador muy costoso el tema del transporte y de la logística. Hay que reconocer que durante todo este año se han venido ejecutando las vías de las 4G, pero efectivamente durante los periodos de construcción son los periodos donde las vías tienen más restricción. Y el otro es que en esa vocación exportadora el comercio nacional ha tenido muy buen comportamiento. Entonces, cuando hay consumo nacional, el empresario no ve la misma necesidad de atender otros mercados. Seguimos siendo muy aporreados por el coletazo de Venezuela. Sin lugar a duda, Venezuela es un destino que para las exportaciones antioqueñas era muy importante. Sigue teniendo mucha relevancia en la economía antioqueña el oro. Ahí vemos cómo, digamos, en la zona de Buriticá ya se han ido instalando compañías formales que tienen una manera adecuada de la explotación del mineral. Vemos también como en el Bagre, Mineros de Antioquia ha hecho unos grandes esfuerzos y desconocer la vocación minera de la región es imposible porque tiene una relación muy estricta con la economía. El gran reto es cómo lograr que esa riqueza sí se transforme en desarrollo económico para la región que la genera. Estamos en la serie de Año Nuevo esta mañana con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, Lina María Vélez. En esta emisión me acompaña Jesús Antonio Vargas. Douglas, muchas gracias, y doctora Lina, pues un feliz año y un saludo también del director J. Enrique Ríos. Si bien se admite que la economía pues creció algo así como un 3% durante el último año, el dato preciso se conocerá en unos meses, realmente ¿cómo explicar que no hay la posibilidad de mejorar el empleo? Porque es que sorprende que los índices de desempleo van al alza y el año pasado incluso con la reforma tributaria se prometió que si las empresas pagaban menos impuestos podían crear más puestos de trabajo. Lo que pasa es que el impacto de la reforma tributaria finalmente no lo vimos, porque una cosa es que la reforma tributaria haya sido aprobada y otra cosa distinta es que no se pudo aplicar, porque acuérdate que lo que sucede en el año 19 se declara en el año 20 y ya cuando vamos a declarar en el año 20, pues lo que pasó en el año 19 con la reforma tributaria todos lo sabemos. Entonces yo no le echaría la culpa a la reforma tributaria porque realmente esa no se aplicó. Hay cifras claras y ciertas de la migración de nuestros compatriotas que a tanto nos duele y que efectivamente son personas que llegan con una necesidad inmediata de buscar empleo.
Hay otro dato claro, es que las exportaciones no han logrado el crecimiento y el sector exportador es uno de los grandes jalonadores de la industria. Y es muy curioso porque el comercio sí tuvo un buen comportamiento, pero no alcanzó a absorber la mano de obra. Colombia nunca ha tenido una gran capacidad de generación de empleo y en mi opinión, ahora con esta gran necesidad de generación de empleo, pues obviamente la cifra de desempleo tiene que aumentar. Hay un aspecto por el que usted pasó ahorita que de alguna manera genera mucha esperanza o ha generado mucha esperanza y que a pesar de tantos años, porque ya van más de 15 años en estas, hablando de las autopistas de la montaña en aquel entonces, luego autopistas de la prosperidad y ahora los proyectos de cuarta generación de concesiones de manera grupal. ¿Cuál es el examen que hace la Cámara de Comercio, que ha sido entre los gremios por la que ha liderado ese propósito de desatrasar a Antioquia en materia vial? Y pues algunos avances ya se han venido viendo, pero es muy bueno evaluarlo ahora que estamos a otro ritmo, que es otro el gobierno que tiene la responsabilidad de terminar lo que otro inició. A ver, yo creo que todo este sueño de tener vías de conectividad para las exportaciones hay que partirlo en 3 momentos. Un primer momento de estructuración, un segundo momento de construcción y otro tercer momento yo llamaría de implementación. Entonces, hablemos del primer momento, la estructuración. La estructuración a su vez hay que partirla en 2 momentos, porque la estructuración del modelo de las 4 conexiones que pasaban por Antioquia se basó en un proyecto de ISA que era el único operador. Entonces, digamos, esos fueron los 8 primeros años de lo que yo llamo Uribes 1, Uribes 2. Al llegar el gobierno Santos, toman la decisión de crear la Agencia Nacional de la Infraestructura y deciden que no puede haber un único operador, que en su momento era ISA. Entonces volvemos a arrancar de cero prácticamente, porque nos toca empezar por el modelo de que llamó en el gobierno en ese momento las 4G, en el que le compró a ISA los diseños, pero todo el proceso de estructuración volvió a arrancar. Entonces fue en ese primer periodo Santos donde se cumplen con todas las adjudicaciones de todas las concesiones, si mi memoria no me falla, para Antioquia creo que son 8. Entonces arrancamos, digamos, de cero y la verdad es que Antioquia ha sido el departamento más beneficiado, el 32% de la inversión nacional es en los 4 corredores antioqueños. Pero durante todo ese proceso de estructuración, realmente en el año 18 y en el año 19 es donde se ha empezado a ver el efecto importante del tercer momento, que es el que yo llamo de construcción. Porque la construcción dura, de verdad, empieza son en los años 19, 20 y algunos en el año 21. Ahí yo quiero insistir en eso. Para la inversión es altamente positivo. Si uno ve las cifras de inversión, son altísimas, son el 180 y pico % más que la inversión tradicional. Pero para los corredores viales es la etapa más compleja, porque claro, las vías están todas en construcción, todas están con parisiga, todas están suspendidas. Y nos encontramos ahora con la realidad de cuál fue el modelo de estructuración, porque en el caso específico de Antioquia, lo que tanto han revelado las noticias es que por razones de cierre financiero hubo puntos estratégicos que no fueron asignados a ninguna concesión. Por ejemplo, el intercambio vial de Primavera, por ejemplo, el puente de Bolombolo, para que diera el cierre financiero, esas obras no fueron adjudicadas a nadie. Y no tiene ningún sentido hacer vías de 80 kilómetros promedio para llegar rápido a un embudo. Eso no tiene sentido. Ahí estamos en conversaciones con la ministra y con el gobierno nacional para revisar. Y hay alternativas, como por ejemplo asignarle a alguna de las concesiones esa obra adicional. El tema más crítico es el del túnel del Toyo, porque el túnel del Toyo como proyecto está separado en 2 concesiones, Mar 1 y Mar 2, y la obra del túnel del Toyo propiamente dicha.
Dentro de la obra del túnel propiamente dicha, una parte fundamental está encargada a la gobernación, que va muy adelante en la obra. Pero otra parte, que son los equipos electromecánicos y las vías de conexión, fueron asignadas en el convenio a Invías. Invías, hasta este momento, no tienen los recursos y ni siquiera han empezado el proyecto. Entonces, ni siquiera han empezado las licitaciones. Entonces, vamos a tener muy rápidamente unos túneles construidos que no se van a poder transitar. Sobre ese punto del Gobierno Nacional, con la visita de la ministra, creamos una comisión especial con el Congreso de la República y se está haciendo pues una labor muy grande. ¿Qué es lo cierto? Lo que yo llamo ya la operación. ¿Cuándo vamos a llegar a la operación? Si calculáramos que la mayoría de esas concesiones deben estar terminando su obra en el año 23 o 24, empiezan dos momentos nuevos en la historia. Primero, los peajes, porque el cierre financiero de esas vías está dado por los peajes. Y segundo, la conectividad con las regiones, porque tenemos que hacer vías de conexión primarias, pero tenemos que buscar conexión con las... Entonces, llevamos 18 años y yo digo que nos faltan 20, pero no importa, ya llevamos más de la mitad. Bueno, vamos a aprovechar esta última parte que nos queda en esta entrevista para escuchar a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio alrededor de cuál es la conclusión de los gobiernos que acaban de entregar su mandato, que acaban de concluir mandato en Medellín y en Antioquia. Y sobre todo, ¿qué fue, digamos, lo positivo, digamos, de este último periodo administrativo en Medellín y Antioquia? A ver, empecemos por la gobernación. Yo creo que lo positivo y lo que hay que resaltar es el gran esfuerzo para sacar adelante estas grandes obras, el túnel de Oriente, el túnel del Toyo, las vías terciarias. Positivo en el caso específico de la Cámara de Comercio, una delegación que hizo la Gobernación de Antioquia para que la Cámara de Comercio recaudara el impuesto de registro y evitarle a los empresarios tener que venir hasta Medellín a hacer toda esta gestión, simplificación de trámites. En el caso de la Alcaldía de Medellín, yo creo que sin duda lo que más hay que resaltar es la capacidad que tuvieron el alcalde y el gerente de EPM para sacar adelante el proyecto de Hidroituango. Yo creo que sin lugar a dudas que es la crisis de riesgo más grande que ha vivido el país en los últimos años. La capacidad técnica de empresas públicas y la serenidad del señor alcalde para darle a eso un manejo técnico adecuado, creo que se llevan muchísimos aplausos. Pero superando eso, que es un tema muy excepcional, creo que hay que resaltar de parte de la gestión del señor alcalde dos grandes temas. Primero, el tema de seguridad. Él se apropió de él, lo conoció, se jugó su vida para ofrecerle a los antioqueños una mejor condición de seguridad. Y por último, la visión que se tuvo del desarrollo económico, fortaleciendo los EDESOS, fortaleciendo las alternativas de ingreso en todas las comunidades, fortaleciendo la especialización productiva y trayendo para Medellín el centro de la cuarta revolución industrial que nos abre las puertas a un nuevo mundo. Complementemos, doctora Lina, hablando un poco entonces sobre esa cuestión de la especialización productiva. ¿Esto estaría en línea realmente con la necesidad de darle sofisticación o el llamado valor agregado a las exportaciones, algo que todavía no logra mucho Antioquia y Colombia también? Sí, digamos, dentro de los sectores que llamamos clusters, nosotros tenemos unos que están muy dedicados, digamos, a la industria, como podríamos decir, digamos, el sector manufacturero. Cada clúster tiene su propio mundo. Cuando hablamos del clúster de salud, más que exportar servicios, lo que buscamos es traer pacientes a Medellín. Cuando hablamos del clúster de sostenibilidad, tiene que ver todo lo relacionado con la construcción. Evidentemente es mucho lo que se puede exportar en servicios. Cuando hablamos, por ejemplo, en el clúster de turismo, lo que buscamos es traer personas, y cuando hablamos del clúster de energía, lo que buscamos es también exportar. Sin lugar a dudas, Antioquia es una gran exportadora de energía. Pero ¿qué quiere uno? Ser capaces de exportar más servicios. Por ejemplo, en el clúster TICS, con la nueva estrategia de gobierno del alcalde Quintero, que habla del Valle del Software, lo que se busca realmente es crear las capacidades de talento humano
para poder exportar tecnología, porque esa exportación de servicios tiene una gran ventaja, es que se necesita una infraestructura física, pero es una infraestructura física virtual. Entonces, aunque parezca una contradicción, pero es cierto, lo que se necesita es conectividad. Entonces yo sí creo que enfocar estos 4 años en las posibilidades de generar desde la región un talento humano y una capacidad para la exportación de servicios de tecnología es una buena fuente de empleo. Pero eso necesita un entorno. ¿Qué hace falta en el entorno? ¿Qué hay que mejorar? ¿Dónde hay que ajustar, apretar clavijas, diría uno, para lograr ese propósito? Digamos que yo tuve la oportunidad de estar en esa línea de empalme del Valle del Software, y uno ve en Medellín una gran potencia porque tiene una capacidad institucional instalada, Ruta N, Parque Explora, el Centro de la Cuarta Revolución, créame, la Secretaría de Desarrollo, por decir algunas. Sin embargo, creo que tenemos 2 grandes necesidades. La primera es el tema de conectividad. Ahí se le viene al alcalde la discusión del tema de UNE, que yo creo que, en mi opinión personal, es una decisión política que se tiene que tomar desde los inicios, porque sin una muy buena red de conectividad no es posible exportar tecnología, o por lo menos conocimiento. Y la segunda, el tema de talento humano. Todas las experiencias en el mundo sobre el tema de transformación de talento humano que he leído parten de la juventud. Es decir, cómo enseñarle a los jóvenes, pero a los 16, a los 18 años, que de ese conocimiento que ellos tienen tan desarrollado en los dedos se puede generar ingresos. Y eso se debe hacer desde la parte más básica. Entonces, el gran reto para mí es conectividad y educación desde la juventud. En esta parte final, doctora Lina, pues entonces démosle como una mirada, así sea muy breve, al desafío educativo, porque es que da la impresión incluso que Colombia no prospera a pesar de todo el dinero que se está invirtiendo en la educación y puntualmente en la educación superior. Sí, definitivamente el gran reto es la transformación en la educación. En el modelo pues del Valle del Software, más que pensar en educación superior formal, lo que se está pensando es en una educación básica de 1 año para que, como dicen los muchachos, tiren código, ¿cierto? Y creo que esa es la mejor forma de engancharlos, porque uno tiene que aceptar el cambio generacional, tiene que entender que el pensamiento de la juventud no está a 5 años de universidad presentando exámenes y haciendo papers y haciendo proyectos, sino que hay que buscar una forma de engancharlos, y definitivamente sí creo que una educación no formal técnica de 1 año en cosas muy específicas los van acercando a la academia. Y segundo, que es la parte más compleja, cómo hay que transformar la educación básica hacia la lectura y matemáticas. Esas son las 2 fortalezas. Entonces yo sí insisto que por lo menos el municipio de Medellín, que tiene una mayor capacidad de acción, tiene que enfocar su educación hacia eso prioritariamente. Muy bien, hemos estado hablando esta mañana con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, Lina María Vélez, y la queremos invitar para que mañana nos siga acompañando en esta serie de Año Nuevo del Noticiero Económico Antioqueño, para continuar hablando sobre todo de las perspectivas económicas, de la perspectiva del desarrollo regional, máxime cuando la Cámara y las cámaras, digamos, reconozcamos, son precisamente un instrumento de apoyo al desarrollo regional y un instrumento de apoyo a la labor que realizan las administraciones municipales. Entonces quedan invitados para mañana a escuchar nuevamente a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, Lina María Vélez. Muy buenos días.